va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos a Eduardo Bergerí, director del proyecto Redes Inteligentes de UTE. Vamos a conversar largo y tendido sobre el desembarco de la movilidad eléctrica aquí en nuestro país. Un tema que, por cierto, da para profundizar. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días, muchas gracias. Bueno, quizás no todo el mundo lo maneje, pero UTE inauguró hace algunos días la primera estación eléctrica donde los automóviles pueden recargar. En este caso estamos hablando mayormente de los taxis. Es una buena manera de introducirnos en este asunto. ¿Es lo que se nos viene? ¿Se nos vienen los automóviles eléctricos, por lo menos en cuanto al transporte público? Se nos viene, la movilidad eléctrica es en definitiva el futuro, de eso yo no tengo ninguna duda sobre el tema. Y en Uruguay estamos trabajando fuertemente para el desarrollo del transporte público eléctrico como primera etapa básica de esta acción. Como primera etapa, o sea, hay que pensar que, no sé en qué plazo, capaz que usted, que es especialista en la materia, puede llegar a aventurar, pero hay que pensar que en el mediano plazo los automóviles eléctricos pueden llegar a servir, por ejemplo, para las personas comunes, para aquellos que tienen un automóvil que hoy es a nafta, pensar que en 10, 15, 20 años pueda ser ese automóvil eléctrico. Sin lugar a duda, pero además diría que eso ya se puede hacer hoy. La madurez del desarrollo de esos vehículos ya es suficiente para que incluso el público en general pueda usar autos eléctricos. La limitante que hay hoy es el costo. Es decir que si una persona con la capacidad suficiente para poder comprarse un vehículo de esas características lo hace, va a poder utilizar un vehículo con prestaciones iguales o superiores a lo que es un vehículo con motor a combustión interna. Claro, porque eso es una pregunta que también se hace la gente, ¿no? Ya vamos a hablar sobre el transporte público, pero en los coches particulares, ¿cuánto sale más o menos un automóvil eléctrico? En este momento un vehículo de una gama intermedia puede costar más de $40.000. Estamos hablando de un vehículo con baterías de litio, que son las que tienen una durabilidad probada para poder utilizarlo en este tipo de sistema. Comento esto porque también se puede acceder a vehículos eléctricos con baterías de plomo, que son significativamente más baratos, pero ahí hay un problema tanto de autonomía por recarga y de duración de las baterías. Así que el comentario es que si uno quiere acceder justamente al nivel tecnológico que le va a realmente dar una satisfacción permanente, ya hay que pasar a un valor que ronda los $40.000 o más. ¿Y las prestaciones del automóvil son las mismas que las de los autos de nafta? Son exactamente lo mismo. Son las mismas. Digamos, la barrera que hay hoy, que es más psicológica que otra cosa, es la autonomía. Es decir que hoy por hoy los vehículos que se ofrecen en el mercado tienen autonomías de alrededor de 150 kilómetros, hablando de esa gama, digamos, de la que hablaba recién, y eso es una autonomía que es 4 veces o 3 veces y media inferior a lo que podría ser un vehículo a combustión interna. Claro, cuando uno carga nafta, vamos a decir, con los tanques que hay hoy en día, uno piensa en andar más o menos 500, 600 kilómetros, eso es posible. En un auto eléctrico de esa gama estarían 150. Por supuesto que hoy ya existen vehículos eléctricos que recorren más de 300 kilómetros con una carga. Es el caso de los taxis que hay hoy eléctricos que hay hoy en Montevideo. En Montevideo hay 4 taxis. Son de un modelo en el cual la autonomía es de 3. Hemos hecho pruebas en UTE y hemos logrado andar con una sola carga 357 kilómetros en una sola carga. Y hay otros vehículos de gamas ya más elevadas que pueden tener autonomía de más de 400 kilómetros también. Y en cuanto a las velocidades, ¿y eso no tiene una limitante? O sea, ¿el motor se desempeña de la misma manera que un motor con nafta? Sí. Estos vehículos de los que estamos hablando normalmente están limitados electrónicamente a una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora o 140 kilómetros por hora. Primero porque es una forma de asegurar, digamos, de generar mayor conducción segura, es decir, no hay que ir a velocidades tan elevadas. Y por otro lado, más allá de esas velocidades, es más bien la batería la que empieza a degradarse fuertemente. Pero de hecho, como verá, son velocidades que son las normales para vehículos de gama intermedia. Sí, más que aceptables, por cierto. Sí. Y si alguna persona se quisiera comprar un automóvil hoy eléctrico, de hecho a algunos se lo debe comprar,
¿Cómo hace para cargarlo? ¿Se carga en la casa? ¿Debería ir a la estación esta de UTE? No, lo habitual, lo que se ha visto, porque aquí ya entramos en ver cuál es el modelo de negocio y de gestión del vehículo eléctrico. Y en definitiva lo que se ha visto es que los vehículos se recargan básicamente en las casas o estamos hablando de vehículos privados, ¿no? Entonces recargan básicamente en las casas y en el trabajo. Lo que hay que pensar es que usted me está dando un ejemplo de uso en el que el vehículo queda parado en general 23 horas por día y se usa solo 1 hora. Digo que eso es lo que a veces uno no piensa, pero cuando uno tiene un auto, normalmente lo usa 1 hora por día como mucho. Entonces, en definitiva, el auto se recarga tranquilamente, tanto en el hogar durante la noche o en el trabajo, en el estacionamiento, si existiera un estacionamiento en el lugar del trabajo. Pero con un enchufe normal, o hay que tener un dispositivo especial también cuando uno adquiere un auto eléctrico, hay que comprar el dispositivo para cargarlo. Bueno, los autos eléctricos se pueden cargar, si se quiere, conectándolos con un toma corriente que podría ser un yuco, ¿no? Es decir, uno lo enchufa con un yuco y ya está. Pero para que las recargas sean más eficientes y más controladas, normalmente se recargan a través de un dispositivo que controla la carga y que va midiendo permanentemente cómo está tomando la carga el vehículo. Entonces, normalmente se aconseja que en los lugares de carga habitual del vehículo esté instalado ese tipo de dispositivo. Es un dispositivo que a nivel residencial cuesta unos $1.000, digamos, más o menos, y que permite... Para alguien que gasta $40.000 en un automóvil tampoco es algo tan inaccesible. No es algo inaccesible, por supuesto. Así que lo habitual es eso. Yendo a su experiencia, si tuviera que recomendar a un amigo que esté buscando un auto y Eduardo, ¿me meto o no me meto en el tema eléctrico? ¿Qué le dice usted? Yo lo que le diría hoy es que si tiene la posibilidad de comprarlo, que lo haga, porque se va a dar un gran gusto, si es por tener el gusto de tener un vehículo que le dé algún placer, digamos. Si me voy hacia el lado más racional, no de la compra irracional en que uno compra por impulso, por placer, desde el punto de vista racional yo diría que en este momento, aún con las exenciones fiscales que ya se están haciendo sobre estos vehículos, como siguen siendo bastante caros, lo que conviene son muy convenientes para utilizarlos como flotas de empresa o en el transporte público. Es decir, cualquiera que tenga un uso elevado del vehículo es conveniente, porque cuanto más kilómetros haga por día, en definitiva, va a poder rentabilizar más su inversión. Todavía en la ecuación no es tan beneficiosa para si uno le da un uso doméstico del automóvil. En un uso doméstico no es tan beneficioso, pero ahí vuelvo otra vez a esa cuota parte de irracionalidad que podemos tener al comprar un auto, en el sentido de que usted piense en que los autos que la gente compra, ¿lo hace racionalmente o se compra un auto muy lindo pagando mucho más caro solo por ese placer? Digamos, a eso voy, ¿no? Hay que ponerlo un poco en ese orden, porque si no todos andaríamos en vehículos pequeñitos en la ciudad, que sería lo más eficiente y más económico. Y para las empresas, ¿qué tanto más conveniente es tener automóviles eléctricos? Bueno, en cuanto al dinero, ¿no? A lo que es el gasto de combustible, eso dependerá del uso, de la cantidad de kilómetros. Pero, por ejemplo, en el taxi, que es el tema que más han seguido haciendo ustedes. En el taxi lo que hemos visto es que, digamos, el uso de un auto eléctrico en sus costos son 8 veces menores, es decir, es el 12,5% del costo actual, ¿no? Es decir que... Es una diferencia sustancial. Sí, es abismal. Entonces, ¿y a qué se debe esa diferencia tan importante? La diferencia es a la alta eficiencia energética del sistema. Es decir, un auto a combustión interna tiene una eficiencia de alrededor, voy a ser generoso, de un 20%. ¿Con eso qué quiero decir? Que usted cada 100 litros de combustible que le echa al tanque del vehículo, 20 van a servir finalmente para hacer avanzar el auto y 80 se van a perder en calor. En vez que en un auto eléctrico uno puede llegar a invertir esa ecuación y poder llegar a una eficiencia
en la cual por esa misma cantidad de energía que usted le pondría al auto, equivalente a esos 100 litros de nafta, usaría 80 litros, por decir algo, para movilizarse y solo 20 se irían en pérdidas calóricas. Entonces la mayor parte del gasto en nafta se da en realidad con el auto quieto o no para impulsarlo. Exactamente. Entonces ahí hay una enorme diferencia de eficiencia energética y por eso la movilidad eléctrica es genuinamente buena. Y es por eso que es el futuro, sin lugar a dudas. Es como cuando fuimos pasando de la lámpara incandescente común a las de bajo consumo, en donde usted tiene una relación también de consumo que es equivalente a lo que acabo de decir por la misma potencia lumínica, digamos. Es el mismo fenómeno. En definitiva, por eso es que es eficiente el introducir la movilidad eléctrica. ¿Y hay ya interés de los taximetristas en ampliar esta cantidad de vehículos? Usted mencionaba que hoy hay 4. Hoy hay 4. La Intendencia Municipal está siendo muy activa en la introducción de la movilidad eléctrica. Lo que ha hecho es hacer un llamado poniendo a disposición 50 chapas para taxi, limitándolo a taxi eléctrico durante el año pasado. Finalmente hubo 4 pioneros que decidieron aceptar el reto que ponía la Intendencia y son los que hay hoy actualmente. Por los datos que tengo, la Intendencia tiene el objetivo de volver a poner a subasta las chapas restantes y viendo el resultado que ha dado el uso de estos taxis eléctricos, descuento que la próxima subasta de chapas eléctricas va a ser un éxito porque lo que hemos podido ver es que se han confirmado en la realidad los elementos de prueba que nosotros teníamos durante los ensayos que hemos hecho. Ahora, ¿cómo son las resistencias culturales, no? Porque sí, cuando se ofrecen chapas de automóviles comunes hay una mayor demanda y sin embargo se ofrecen 50 chapas de automóviles eléctricos y solamente 4 se presentan. Y bueno, porque ahí cambia el modelo de negocio, entonces eso genera incertidumbres y hay que, por un lado, creer en el modelo que se diseñó, obviamente, y confiar en la tecnología. Entonces es obvio que en todos esos cambios tecnológicos y de modelo de negocio siempre hay una cuota de riesgo en que son menos los que están dispuestos a asumirla. Y la posibilidad de extender este sistema de transporte eléctrico ya no solamente a los taxis, que ojalá cada vez se vean más, sino también, por ejemplo, a los ómnibus. Conversábamos un poco fuera de cámara el tema del ruido que genera muchas veces en el transporte público, los ómnibus con el actual sistema. ¿Hay posibilidad de extenderlo a que los ómnibus cada vez más sean eléctricos? Sin lugar a dudas, y en realidad yo le diría que es nuestro principal objetivo. Es decir, dentro de la visión que tenemos sobre la introducción de la movilidad eléctrica en Uruguay, lo que pasa primero es tratar de convertir el transporte público en un transporte eminentemente eléctrico, empezando por los ómnibus urbanos y siguiendo por los taxis, y finalmente pasando ya a las flotas de empresas y al final de todo, obviamente, también el uso individual del vehículo. ¿En 2016 podremos ver algunos ómnibus ya eléctricos empezando a funcionar en Montevideo? Y yo espero que sí, porque hay ya conversaciones muy adelantadas con las empresas de ómnibus de Montevideo. Hay proyectos que están en marcha y va a haber noticias sobre las cuales seguramente podremos hablar en el futuro ya más en detalle. Aquí yo lo que quiero recalcar es que la Dirección Nacional de Energía, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la Dirección Nacional de Transporte, la Intendencia de Montevideo, son las que están trabajando muy fuertemente, nosotros por supuesto que también, en el marco de un grupo interinstitucional sobre movilidad eléctrica, estamos trabajando muy fuertemente para justamente lograr que en este año podamos dar noticias interesantes sobre este aspecto. ¿Para cuándo va a haber noticias? Es largo el año. A lo largo del año yo pienso que ya al final del primer trimestre ya habrá alguna novedad y esperemos que ya hacia mediados de año ya... Sí, es bastante rápido, es decir, van a ocurrir cosas, espero yo, bastante rápido y en forma ya más amplia probablemente haya que esperar 1 año y medio más o menos como para que se puedan empezar a ver algunos ómnibus por la ciudad de manera clara. Claro, porque más allá de las noticias y de los anuncios y eventualmente, no sé, me imagino un estímulo a esa incorporación,
lleva un tiempo la adquisición de la flota y la adaptación. Sin duda, y además lleva un tiempo el poder construir una base sólida que asegure que estos despliegues sean exitosos. UTE está trabajando desde el año 2010 de manera organizada para el desarrollo de la movilidad eléctrica y estamos arrancando el 2016 y arrancamos más o menos por estas fechas en el 2010, es decir que llevamos 6 años trabajando y recién ahora este tema empieza a eclosionar, digamos, hay cosas para mostrar, ¿no? Y bueno, en todos estos años trabajamos mucho justamente en lograr, primero, en formar un grupo interinstitucional a nivel de Estado, en donde está el Ministerio de Economía y Finanzas también, que tiene un rol fundamental, ya que hubo medidas desde el punto de vista fiscal que también favorecen ahora el ingreso de vehículos eléctricos. Está también ANCAP incluido en el grupo, de tal manera de asegurarnos de que estamos trabajando con una visión país. Claro. En cuanto a la incorporación de los ómnibus, eso, también de la extensión de los taxis, ¿eso obliga a que UTE, por ejemplo, tenga que sí o sí realizar alguna inversión? Por ejemplo, en cuanto a las estaciones de carga, hay que extender mucho más las redes. Obviamente que hay una hora que está funcionando ya aquí en el predio del Palacio de la Luz. Se dice que va a haber otra en La Unión, pero sí, ¿es algo que hay que extenderlo muchísimo más para prepararse? Estamos trabajando justamente en ese modelo de qué red de recarga pública vamos a necesitar. Es decir, qué red va a necesitar el Uruguay, ¿no? Entonces, lo que hemos arrancado ahora es en la puesta a disposición para los taxis, que es nuestra primer prioridad en este momento, de plantas de estaciones de recarga rápida que les permita recargar parcialmente sus baterías durante el día para asegurar que en el caso que trabajen 2 turnos, y en ese caso recorren más de 300 kilómetros en el día, tengan esa posibilidad de parar entre media hora a 1 hora para hacer una media carga y así asegurarse que pueden funcionar todo el día. Entonces, esta es nuestra primera acción. Vamos a tener una segunda estación, la primera está aquí cerca del canal, la segunda va a estar en La Unión, como usted decía, y en definitiva estamos trabajando para ver qué tipo de red hay que poner a nivel país, si hay que poner en las carreteras, por ejemplo, de tal manera de que esta limitante de autonomía que se ve, que es más psicológica que otra cosa, pero de hecho puede limitar algunos usos que son los menores, hemos detectado que es importante que instalemos ese tipo de estaciones. ¿Que son costosas para la UTE? Digamos que el punto en sí, la tecnología que se usa cuesta alrededor de $10.000. Cada estación. Por punto de recarga. La estación en sí tiene un valor mucho más elevado en función de la ingeniería civil que haya que desarrollar. Y ahí uno, obviamente, si hay que tener una playa, estructuras, techos, ahí los montos suben a otros valores, 100.000, 200.000, que son obviamente los pero por la infraestructura, no por el punto. La infraestructura civil, como cualquier casa o lo que sea una estación de servicio, las que vemos hoy valen millones, ¿no? Es decir, si uno lo piensa así, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que es la parte eléctrica, estamos hablando de ese monto de inversión, unos $10.000. Y entonces están pensando, por ejemplo, en poner en las carreteras puntos de recarga eléctrico para eventualmente, imagino ya pensando en la posibilidad de ómnibus interdepartamentales. Ahí no nos hemos todavía planteado el aspecto de ómnibus interdepartamental, lo hemos más bien planteado para la movilidad eléctrica en vehículos livianos. Para la gente. Para la gente, digamos, y por eso pensamos que esto puede llegar a estar en una etapa, bueno, es nuestra próxima etapa en realidad. Lo estamos mirando mucho sobre todo para la movilidad a nivel de taxis, el de poder asegurar que los taxis de Montevideo puedan también hacer recorridos fuera de la ciudad, que son excepcionales, pero en definitiva también les toca a veces hacer recorridos saliendo de Montevideo, y el darles la seguridad, digamos, que puedan recargar en otro lado, tiene su importancia. Estamos viendo, entre otras cosas, poder instalar algún punto de recarga en Maldonado, y esto en el marco, digamos, lo que ha sido el Gran Premio de Fórmula E de diciembre, en el cual el organizador hizo una donación de puntos de recarga a la Intendencia de Maldonado, y estamos trabajando con ellos para ver cómo sacar el mayor provecho de ese equipamiento. ¿Y en el futuro las estaciones de servicio van a tener que incorporar puntos de recarga eléctrico? Bueno, eso es una buena pregunta. No la sabría contestar, de hecho. Yo diría que es probable que terminen teniendo algún punto de recarga, sobre todo en el entendido que las estaciones de servicio son eso, dan servicio
y finalmente su actividad principal pasa más por los servicios adicionales, ¿no?, de supermercado que tienen actualmente, más que de la venta de combustible. En ese caso, pensando en ese tipo de modelo en que yo estoy manejando y quiero parar 20 minutos a tomarme un café, entonces paro y pongo a recargar mi vehículo. Sobre el final, me quedan un minuto simplemente. Este tema de la incorporación de tecnología eléctrica, hablamos mucho sobre el transporte, sobre el taxi, el ómnibus. Hay que extenderlo a otras modalidades, es decir, tenemos que empezar a cambiar la cabeza, por ejemplo, en cuanto a la microgeneración de energía eléctrica por parte de las viviendas. Es algo que parece que sigue habiendo resistencia. No sé si está tan extendido el tema de los paneles fotovoltaicos, más allá de los esfuerzos que hace UTE y el gobierno para que los edificios y las casas incorporen esa tecnología. Digamos, es una tecnología que ya está presente en Uruguay. La microgeneración está autorizada en el Uruguay desde el año 2011. La UTE está obligada a comprar la energía que genera cualquier microgenerador, es decir, cualquier casa que genere excedentes, la UTE se los tiene que comprar. Eso ha sido establecido por decreto en el año 2011. Y es en definitiva una nueva modalidad que se viene y que es muy dependiente del costo de esa tecnología. Ese costo fue bajando y sigue bajando muy rápidamente. Entonces nos acercamos a que dentro de unos pocos años lleguemos a un punto de inflexión donde sea bastante habitual que los hogares también tengan mecanismos propios de generación. Y entonces eso lo que genera para nosotros es un cambio general del modelo de negocio de una empresa eléctrica. Nos va a tocar no solo a nosotros en UTE, en Uruguay, sino a nivel mundial. Y en el proyecto nuestro estamos trabajando mucho para entender bien ese fenómeno. Le agradecemos y seguramente vamos a volver a conversar porque es un tema muy interesante que tenemos que hablar. La microgeneración de energía eléctrica para los hogares también es un asunto, así que lo vamos a volver a convocar seguramente en poco tiempo. Bueno, muchísimas gracias. La pausa y seguimos con mucho más.